Amigos, hoy es el último día del año 2019 y muchas cosas han sucedido desde que inició este año y ustedes han sido testigos de cada una de ellas. Fue un año de muchos viajes, de conocer países nuevos, gente espectacular, hacer nuevos amigos y muchísimas cosas más que hoy te quiero contar porque este es el mejor año de mi vida. Comenzamos el año en Madrid, pasando 24 horas gratis sin usar dinero, ahorrando. Algo que sé hacer muy bien. Este va a ser mi almuerzo, completado el reto como ya dije antes, almuerzo completamente gratis. Descubrimos para qué alcanzan 100 euros y supimos cuánto dinero se gana trabajando de repartidor. Nos alcanzaría para comprar 66 combos de galleta y café aquí en Subway. Si lo tuyo es el teatro, podrías venir un viernes por la noche 7 veces. Podrías comprar 18 de esos waffles. Les voy a ir contando cómo es todo. Lo primero que deben hacer es tener los papeles en regla, porque si no tienes los papeles no puedes trabajar aquí. De ahí emprendimos un viaje en solitario hacia Venezuela. Luego de pasar 2 años sin ver a mis padres, mi familia, viví momentos tensos y estresantes. Días sin energía eléctrica, supermercados sin comida, comercios vacíos. Nos desestresamos un poco en las bellas playas con sus aguas cristalinas y calientes. Luego regresamos a Portugal. Nos dimos cuenta que los precios ahí estaban más baratos que en Venezuela. Además, descubrimos un supermercado de cosas gigantes. Luego, continuamos ahorrando y esta vez pasé una semana comiendo por 1 euro. Sí, por 1 euro. Una de las cosas más singulares que haya hecho y de las cuales aprendí muchísimo y también comí muy poco. Luego de eso, acepté un reto, pidiendo lo mismo que la persona de enfrente, donde me divertí muchísimo y ahí sí que comí muchísimo. En ese video les conté que era daltónico y muchas de las 2.400.000 personas que vieron el video se interesaron en saber de qué se trataba esto. Por eso les conté más en detalle cómo era el mundo a través de mis ojos. El mejor video de este año, en el que gracias a ese video muchos de ustedes aprendieron más acerca de este tema. Para ser exactos, 2.786.000 personas. Y gracias a estos 2 últimos videos me conocieron muchísimos de ustedes. Nunca me imaginé tener este gran apoyo y cariño de tantas personas y que rápidamente me ayudaron a llegar a los 100.000 suscriptores. Para celebrar, me fui a uno de los países más lindos de todo el mundo, México, con personas maravillosas, una cultura increíble, comida de otro mundo y muchísimo picante, mucho. Quedé asombrado con sus supermercados, sus postres y los increíbles tacos. ¿Cómo no hablar del taco? Por último, conocí las maravillosas pirámides de Teotihuacán. Llegó el momento de volver a Portugal y gracias a su apoyo pude probar por primera vez las gafas para daltónicos. Una experiencia inolvidable y que cambió mi vida para siempre. Te conté qué le pasó a mi oreja y cómo fue que Mike Tyson perdió esa pelea. No sé si me entienden. Luego quise enseñarles el lugar con la frontera más extraña y compleja del mundo. Fue una locura conocer ese lugar que me encantó poder enseñárselos en persona. Pasamos a un país donde adoran una estatua de un niño que orina. Llegando de ese viaje, me retaron a responder 100 preguntas en 5 minutos y me fue bastante bien. Volvimos a España para conocer más de su comida, supermercados. De ahí pasé a presentarles a mi esposa y les contamos cómo nos conocimos. Luego les conté un poco sobre las diferencias de las casas de Europa y Latinoamérica, cosa que a muchos les sorprendió. Con todo esto llegó Halloween y junto a nuestro perrito Apolo nos disfrazamos para combatir a los extraterrestres. Vuelvo a tomar un avión rumbo a 4 países, pero esta vez no voy solo. Muchos de ustedes querían ver a mi esposa en los videos, así que emprendimos esta aventura juntos. Llegamos a Chile, un país maravilloso, donde pude reunirme con mis hermanos que tenía 3 años que no los veía. Probé comida chilena, sus dulces, visitamos el supermercado y la pasamos genial. De ahí fuimos a México, con un pequeño problema en Perú, pero llegamos bien. Nuevamente al país al que tanto cariño le tengo y que quise que mi esposa conociera en persona.
Probamos más comida y frutas exóticas. Visité un supermercado lujoso. Aprendí a qué no hacer con un gran amigo. Probé cosas muy singulares y visitamos dos nuevas ciudades, Monterrey y Guadalajara, que ya muy pronto verán esos videos aquí en el canal. Luego de pasar días increíbles en México, partimos rumbo a un país muy singular, Cuba. Comprobamos cómo es la vida actual del cubano, a todo lo que tiene acceso y las dificultades de vivir en esta isla caribeña. Al final de esta travesía, el buen hijo regresa a casa y luego de no estar junto a mi esposa en Venezuela desde hace 3 años y pasar las últimas 3 navidades muy lejos, llegamos a Venezuela. Te conté cómo es un día en Caracas, la actualidad de los supermercados, la dolarización de la economía. Pasamos un día en el campo, compartí las tradiciones navideñas de mi país, los llevé a un juego de béisbol, que aunque perdimos, la pasamos genial. Y aquí estamos, en el último día del año, recordando lo maravilloso que fue, las cosas bonitas que nos dejó y todo lo que aprendimos en él. Esperando que el año próximo sea mucho mejor y que podamos juntos seguir conociendo y aprendiendo de todos los lugares del mundo. Queriendo que esta familia siga creciendo, deseándoles un feliz año nuevo, que todos sus sueños se hagan realidad. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.